Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Arte es Rosie Roxini. En esta ocasión les dejaré la segunda parte del bebé articulado. Y como les mencionaba anteriormente, vamos a seguir dándole forma a nuestro pequeño bebecito. Y vamos a ir agregando trocitos de porcelana fría también para darle forma a su pecho. Y vamos suavizando con los dedos. Y también colocaremos otro pequeño trocito alrededor del ombligo, enmarcando un poquito más en la parte de arriba del ombligo. Y mientras dejamos secar, vamos a tomar otra bolita de porcelana para empezar a realizar las piernas del pequeño bebé. Y para sacar las medidas utilizaremos esta plantilla de círculos. Si no la sabes utilizar, simplemente tienes que hacer una bolita de porcelana e introduces en el círculo, el cual te debe de quedar justo a la mitad de esta forma, y vuelves a hacer otra bolita y utilizas el mismo círculo para la otra pierna. Y bueno, enseguida vamos a formar un cilindro. En uno de los extremos vamos a dejar una pequeña bolita como de 1 centímetro. Y 1 centímetro más abajo vamos a dividir un poquito a la mitad y volvemos a dividir casi llegando a la orilla para dejar una pequeña bolita de la cual vamos a sacar su pie. Aplanamos la punta y la doblamos un poco hacia el frente y marcamos más el área del tobillo. Y estando listo, medimos con el cuerpo para ver si nos da la proporción que necesitamos para la pierna o si se nos hace muy larga. En el pie vamos a dividir a la altura donde queremos que lleguen los dedos. Y enseguida separamos primero el dedo gordo y después hacemos 3 cortes para los demás dedos. Y los separamos un poco con nuestras herramientas para irles dando forma y quitarle los picos que hayan quedado en las orillas. Suavizando y dando forma a cada dedo. Haciendo lo mismo también en la parte posterior y marcando sus pequeñas uñas. Y no olvidar que siempre vamos suavizando todos los marques que estamos realizando. Y con la ayuda de un desarmador de los más pequeñitos, con ese me ayudé para realizar las uñas. Inclinamos también los dedos un poquito hacia abajo y marcamos un poquito las marquitas de los dedos, así como las huellas de la planta del pie, marcando su talón y tobillos. En fin, todas esas huellitas que nos recuerden los piecitos de los bebés. Y estando listas las 2 piernas, las vamos a dejar secar por un rato, ya sea unas 3 o 4 horas. Y otra cosa que no debemos olvidar es checar que las piernas queden del mismo tamaño. Y mientras las dejamos secar, vamos a utilizar nuevamente la plantilla para sacar la medida de los brazos. Teniendo las 2 medidas de los brazos, vamos a hacer un pequeño cilindro, al cual también le vamos a dejar uno de los extremos ligeramente redondeado y vamos a revisar que nos dé la medida que necesitamos para el brazo. Recordando que siempre los brazos quedan a la altura de la cadera. Hacemos una ligera división 1 centímetro más abajo de la bolita que dejamos para el hombro y luego hacemos otra pequeña división en la parte más inferior, aplanando un poco para sacar la forma de la mano. Con unas pequeñas tijeritas vamos a hacer un corte para dejar la forma de L, por decirlo así, y vamos a sacar ahí el dedo gordo. Y después vamos a hacer 2 cortes más inclinados para darle la forma de la mano y enseguida dividimos las 2 partes de la división de los dedos para ya por último separarlos. Y si nos quedan algo gruesos, los vamos a ir adelgazando, cortando otro poquito a los dedos de las orillas, que es por lo general donde dejamos lo más grueso. Y suavizamos con nuestros dedos húmedos para quitar todas las marcas de las tijeras y para quitar las puntas de las orillas de los dedos. También vamos a marcar sus uñas y cada pliegue que tienen los dedos de la mano. Estos son pequeños trabajos que realizándolos con mucho cuidado hacen que nuestras manitas queden muy lindas. Así es que no hay que desesperarnos a la hora de estar marcando o definiendo cada uno de los dedos. Y ya estando lista vamos a probar nuevamente que nos dé la medida que necesitamos. Y mientras los dejamos secar también unas 3 o 4 horas vamos a continuar con las piernas. En este momento las vamos a empezar a dividir un poco a la altura del tobillo primero para separar el pie de la pierna. Ya estando separados suavizamos un poco todo el corte que hicimos
hundiendo aquí ligeramente esta parte para darle una mejor forma. Enseguida el pie que hemos separado también lo vamos a suavizar el corte que hicimos y vamos a realizar una pequeña bolita de porcelana, la cual la vamos a colocar encima y la vamos a unir al pie, suavizando también siempre las uniones. La dejamos a un lado y enseguida vamos a dividir la altura donde necesitamos la división para la rodilla. Al frente vamos a cortar como si fuese la forma de la rodilla, inclinada un poco hacia la parte de atrás, dejándola muy delgadita, prácticamente de unos 3 milímetros, 2 milímetros aproximadamente en la parte de atrás y más gruesa por la parte del frente. Suavizamos nuevamente los cortes que hicimos y verificamos el corte que hicimos de la rodilla. Y en la parte posterior de la pierna vamos a hacer un poco más el corte, un poquito más profundo, para dejar un hueco en la parte posterior que será donde colocaremos la articulación para la rodilla. Así que le daremos esta forma. Si la porcelana se cuartea un poco, no te preocupes, pondremos un poquito más de masa para que quede muy parejito todo. Y a la pieza de la rodilla que hemos cortado la vamos a suavizar también. Y a la pieza de abajo de la pantorrilla vamos a hacer lo mismo, dándole una forma ligeramente inclinada en la forma de atrás para que nos permita después meter la articulación que vamos a realizar también con la porcelana. Las cuales ya juntas por la parte de atrás nos debe de quedar un espacio para ahí poder meter la articulación. Dando de esta forma de la parte de enfrente, unida por completo, y en la parte de atrás quedando los huecos que necesitamos, así como se ve en la imagen ahora. Enseguida, para realizar la articulación vamos a hacer dos pequeñas bolitas, las cuales las vamos a unir a la articulación de la rodilla. Esta pieza debe de quedar ligeramente como en curva, inclinadas hacia atrás. Las pegamos a la pieza de la rodilla. Después con una navaja o bisturí vamos a cortar una pequeña línea al centro por los dos lados de las bolitas, de esta forma. Y con la ayuda de un palillo o un desarmador delgadito vamos a meter hasta traspasar las dos líneas. De esta forma, para poder más adelante por ahí meter el hilo que va a unir a las piezas. Y así es como realizamos la articulación para las rodillas. De estas, pues lógico que haremos dos. Al tobillo también le vamos a hacer un pequeño corte al centro en forma de una línea, que es donde vamos a introducir un pequeño tubito, el cual yo lo hice con un clip. Que corté un pequeño trocito y lo metí para unir las dos piezas del tobillo, el cual nos ayudará a unir el pie con la pierna. Estas piezas de porcelana las podemos dejar secar un poco para poderlas manipular mucho mejor. Pero tampoco pueden estar completamente secas porque no nos permitiría meter los alambres que necesitamos o hacer los cortes. Y enseguida, con la ayuda de un palillo, o en este caso yo lo hice con mi desarmador, vamos a hacer los orificios en las piernas. Recuerden que también deben de estar ligeramente secas. Y nos deben de quedar en la parte superior el espacio suficiente para poder meter las articulaciones que hemos realizado de la rodilla. Y a la pieza de arriba también le haremos un corte que irá en línea hacia atrás, en el centro de la pierna y también hasta pasar un poquito el centro de la parte superior. Y también con mucho cuidado vamos a perforar el centro hasta la parte inferior, quedando de esta forma la apertura de la pierna. Y vamos a dejar secar. Y continuamos enseguida con el brazo. Y al brazo también le vamos a hacer un corte
en la muñeca. Este va a ser un corte recto y vamos a suavizar y a hundir un poco al centro. Y vamos a hacer otro a la altura del codo, también va a ser ligeramente inclinado, pero en esta ocasión lo más grueso va a quedar hacia la parte de atrás del brazo y lo más delgadito hacia el frente, donde va a ser el doblez del brazo. Esto es de mucha paciencia y de ir viendo que los cortes nos queden del lado que lo necesitamos. Y así es como queda esta pequeña pieza. Enseguida vamos a hacer también los huecos a las piezas que hemos cortado. Y a la parte del hombro le vamos a hacer una pequeña ranura que irá hacia el lado del cuerpo. Y nuevamente vamos a vaciar el centro del brazo, quedando de esta forma. Y enseguida la articulación del codo vamos a hacer lo mismo que hicimos con la de la rodilla. Vamos a colocar dos pequeñas bolitas, las cuales también vamos a dejar secar un poquito y le vamos a hacer los cortes que necesita para abrir la articulación, revisando que las bolitas puedan introducirse dentro del hueco del brazo, de manera que lo podamos girar más adelante y poder doblar. Y hacemos el corte al centro que se necesita. Esto lo vamos a hacer en los dos brazos. Y por último uniré estas dos piezas ya para poder comenzar a unir el cuerpo en cuanto estén listas todas las piezas. Y esto lo haremos utilizando también un poquito de porcelana, una tirita, y la vamos suavizando alrededor de la cintura. Y finalmente también colocamos el sexo del bebé y lo dejamos secar. Bueno amigos, los espero en el siguiente video, simplemente ya para armar nuestro pequeño bebé articulado. No se lo pierdan.